Durante mi desarrollo profesional he dedicado gran cantidad de años a la atención de pacientes pediátricos críticamente enfermos. Recuerdo que en ese tiempo ponía muchísimo énfasis en cada pequeño detalle de cada una de las técnicas, cuidados y tratamientos que brindaba a los niños y a sus familias en un entorno de terapia intensiva. Entendía que la calidad de atención y la calidad profesional estaban directamente ligados a observar minuciosamente esos pequeños detalles técnicos en el manejo de los respiradores artificiales, en la conexión de los circuitos, en el manejo de los fármacos, probablemente en la gestión del dolor y otro tipo de actividades relacionadas justamente a llevar un poco de tranquilidad y de paz a los niños y las familias en un entorno crítico. Años después, tuve la oportunidad de presenciar una historia que cambió mi forma de pensar la calidad en la atención sanitaria. Un hombre con antecedentes cardíacos y un historial de enfermedad de 20 años, lleno de comorbilidades, muchísimas enfermedades y otras complicaciones asociadas a su patología de base, infartos, miocardiopatías dilatadas, primer infarto a los 49 años, un hombre lleno de vida, lleno de sueños y que vio truncado su desarrollo personal y familiar durante los siguientes 20 años. En sus últimos días de vida, durante una internación, su hijo, que lo fue a visitar, observó que el equipo de salud no estaba a su criterio, brindando las prestaciones y los cuidados con el nivel de calidad que merecía. Ejemplos concretos, como la falta de higiene de manos, llevó a este joven a proponerle a su padre hablar con el equipo de salud y fortalecer las estrategias para que lo cuiden sin ningún riesgo asociado a esta atención. Ante este ofrecimiento, el hombre, recostado en la cama, miró a los ojos a su hijo y le dijo: «Hijo, me tratan bien, me dejan levantarme e ir al baño por la noche, incluso me dejan leer el diario una vez cada tanto. Por favor, no generes un conflicto, porque el que quede internado aquí esta noche solo soy yo». Ante esta idea, tuve que reflexionar qué pasaba por la cabeza de este hombre y de su hijo, y comprendí que esta justamente era la percepción de calidad que tenía este paciente en particular. La calidad de salud, la calidad de la atención estaba asociada directamente a la falta de daño, al temor de que no lo dejen levantarse e ir al baño, o incluso algún beneficio, como por ejemplo de que le permitan leer el diario una vez cada tanto. Este hombre falleció a los 69 años, mi padre. Él me enseñó que la calidad en la atención era un poco distinta a la cual yo percibía como profesional 10 o 20 años antes. Si le preguntase a ustedes, como directores, médicos, como gerentes, como jefes de servicios, ¿cuál es su concepción, su percepción de la calidad en este momento en una institución sanitaria? Probablemente muchos de ustedes intenten esgrimir algunas de las respuestas. Trabajar con calidad es mantener el equilibrio económico-financiero, o evitar juicios o denuncias por mala praxis. Trabajar con calidad es retener a los mejores profesionales, o incluso lograr que los mejores médicos de mi ciudad, de mi pueblo, de mi entorno, elijan trabajar con nosotros. Trabajar con calidad implica invertir en alta tecnología y ser los mejores en términos competitivos de la región en la inversión que hemos realizado. Probablemente estas y la respuesta de mi padre y la percepción acerca de los detalles que tenía desde joven sean todas aristas del enfoque moderno de la calidad. En la presente semana aprenderemos básicamente este enfoque integral y moderno de la gestión de la calidad y en particular a gestionar y liderar herramientas específicas de sus dimensiones a fin de que nuestros profesionales puedan desarrollar cuidados eficientes y por sobre todo seguros.
Hace algunos años, en la República Argentina existía un cómico político llamado Tato Bores. De sus sketches más recordados, había uno en el cual Tato recorría un hospital público de este país, entrevistando a quien sería su director médico. Durante la recorrida se daba cuenta de multiplicidad de problemas acaecidos en la gestión de estas instituciones y de alguna manera se ponía en relieve la decadencia del sistema público de salud, mostrando grandes falencias en términos de errores médicos, equivocación de estudios o de pacientes, largas horas de espera de parte de los pacientes que asistían a dicha organización, fuertes ineficiencias y grandes focos de problemas relacionados concretamente al financiamiento y de las organizaciones. Si hoy preguntásemos a directores y gerentes de instituciones sanitarias de este y otros países qué tanto se diferencian sus organizaciones respecto de este modelo que se planteaba en dicho sketch, probablemente la mayoría de ellos respondan que es muy diferente porque sus instituciones se basan en la excelencia médica. De hecho, esta palabra, excelencia, es utilizada de manera muy frecuente en el marketing corporativo de las instituciones sanitarias. Brindamos servicio de excelencia, tenemos médicos y prestaciones de excelencia, nuestra tecnología es de punta y lideramos la excelencia del sector. Y todo eso está muy bien y suena muy interesante, pero la gran pregunta es, ¿qué es exactamente la excelencia? Hay muchísimos aspectos que pueden definirse de este concepto y hay muchísimos conceptos en la literatura. Probablemente uno de los más llamativos es el que esgrime el modelo de EFQM, de excelencia europea, en el cual básicamente se plantea que la excelencia es una filosofía de gestión que persigue el éxito a largo plazo a través de la satisfacción equilibrada y continua de las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés de una organización. Este concepto es muy interesante, básicamente porque derriba muchísimos preconceptos que tenemos en la gestión institucional acerca de la inmediatez del éxito o de la necesidad de implementar estrategias que den resultados a corto plazo. El primer concepto disruptivo de esta definición es que es una filosofía de gestión y no un conjunto de estrategias o herramientas, sino que se invita a los gerentes y directores a pensar de manera proactiva y permanente en cómo buscar la mejor performance de una organización y de un servicio a lo largo del tiempo y no de manera inmediata. Lo segundo interesante a comprender de ese concepto es que se esgrime la idea de que para poder lograr esta satisfacción equilibrada y continua, debemos enfocarnos en las necesidades de todos los grupos de interés. Y aquí es importante comprender que todos los grupos de interés tienen que ver con todos los clientes de una organización sanitaria. Los pacientes, por supuesto, pero también los médicos, enfermeros, kinesiólogos y otros profesionales de la salud, los proveedores e incluso los familiares de los trabajadores y de los pacientes. Entender a la excelencia solamente centrada en la calidad técnica o en la cantidad de años que un profesional estudia o en el prestigio profesional de algunos profesionales que se acercan a brindar sus servicios en nuestras organizaciones es una visión recortada de lo que se pretende entender como la mejora continua de la calidad de nuestras organizaciones. Hace unos años me tocó asesorar a una organización privada de salud que recién se iniciaba y empezamos a establecer estrategias de gestión de la calidad y en particular de seguridad del paciente. Cuando tuve que equilibrar las necesidades y las expectativas, me entrevisté con el director médico de dicha organización y le pregunté cuál era el enfoque y dónde poníamos el esfuerzo del primer tiempo. A lo cual él respondió
que el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta era básicamente la excelencia médica. Ante esta respuesta yo le pregunté: doctor, ¿qué es para usted la excelencia médica? Y él me dijo: es sencilla la respuesta. La excelencia médica es un buen médico que sepa hacer un diagnóstico a tiempo, un buen técnico que sepa tomar una imagen radiográfica de manera adecuada, un buen enfermero que sepa cuidar adecuadamente con técnicas apropiadas a los pacientes. Ante este concepto, yo esgrimí de alguna forma otro tipo de propuestas y le dije: quizás tengamos que revisar ese concepto de excelencia, porque usted está hablando de excelencia técnica y en verdad necesitamos poder dar un enfoque más global. Y él me dijo: no, mira, esto es como el cable de electricidad, un cable a través del cual corre la corriente eléctrica. En su interior tiene los hilos de cobre y en su exterior tiene un recubrimiento de caucho, de goma. Y me dijo: la excelencia es como ese hilo de cobre que va por dentro. Todo lo que recubre a ese cobre, que es lo realmente importante, es lo que vos llamás calidad. La atención centrada a la persona, la seguridad, la eficiencia, etc. Volví a tomar la palabra y le dije: es que el problema está en que necesitamos hacer una traslocación de conceptos. No se puede pretender tener excelencia técnica si no tenemos de manera adecuada un profesional formado en todos los aspectos de la calidad, que sea oportuno, que sea eficiente y por sobre todo que sea seguro. No me sirve de nada tener al mejor de los cirujanos que haga el mejor abordaje quirúrgico, con muchísimos años de experiencia en el aspecto técnico, pero cuyos resultados se vean al final de la jornada con un paciente muerto en la terapia intensiva a propósito de un fallo en el proceso de atención. No nos sirve de nada tener al mejor enfermero si no brinda los cuidados de manera oportuna y eficiente. Necesitamos comprender que la excelencia es una búsqueda permanente de la mejora, en la cual debemos involucrar no solo los aspectos técnicos de los profesionales y lo mejor de nuestra tecnología, sino básicamente un conjunto de aspectos que tienden a satisfacer las necesidades de los pacientes, de las personas en situación de enfermedad, de las personas que están cursando algún aspecto relacionado a una falla en su salud y que están confiando en nuestros servicios. Finalmente, unos años después, tras dar una conferencia, uno de los gerentes de la compañía para la cual trabajaba estaba refiriéndose a algunos aspectos y modelos de liderazgo y hablaba concretamente de un libro, Good to Great, de lo bueno a lo excelente. Me llamó mucho la atención ese libro y le pedí por favor si me lo podía prestar. No solo hizo eso, sino que además me lo regaló. Y el regalo fue con una condición. Me dijo: prometeme que lo vas a leer desde principio a fin. Le dije: por supuesto, es una obviedad. Me dijo: no, prometeme que vas a leerlo desde principio al fin. Y así lo hice. Tras mi promesa descubrí la trampa. Cuando abrí el libro, el primer párrafo decía: lo bueno es enemigo de lo excelente. Ni usted ni yo hemos asistido a universidades excelentes. Ni usted ni yo vivimos en casas excelentes. Ni usted ni yo tenemos vidas excelentes. Básicamente porque su universidad y la mía son muy buenas, porque sus casas probablemente sean hermosas y muy bellas y muy buenas, y porque su vida probablemente sea extremadamente buena. Y ese es el problema. Nos conformamos. Este libro no habla de liderazgo, sino que básicamente es una investigación de distintas industrias que cotizan en la bolsa, haciendo una comparación entre las que cotizan en la bolsa y sus pares, aquellas que se dedican exactamente a lo mismo pero que no han tenido la misma fortuna. Después de 5 años de investigación, han llegado a una conclusión terriblemente abrumadora. Aquellas instituciones, aquellas organizaciones, empresas que lograron sostener un superávit por más de 15 años de manera continua, tenían una condición que sus pares no tenían. Y era básicamente que jamás se conformaban. Siempre corrían el límite, la meta, la vara a la cual aspirar. Siempre esperaban más de sus organizaciones y lideraban de tal forma de que sus colaboradores pudiesen buscar de manera continua esa excelencia que parece algo tan teórico, pero que en verdad es el motor
que genera la mejora y la prestación segura y eficiente. En conclusión, la excelencia no es solamente una expresión de deseos, no es solamente un aspecto teórico, no es solamente un aspecto centrado en la infraestructura o en la tecnología o en la excelencia técnica de los profesionales, sino que es un conjunto de cosas que engloba todo esto y la búsqueda continua de la mejora en la prestación sanitaria. Probablemente uno de los conceptos más complejos de abordar a la hora de diseñar estrategias gerenciales en las organizaciones de salud de Latinoamérica tiene que ver con el concepto de calidad. Esto se debe concretamente a que hay muchas definiciones y muchas escuelas, y también a que muchos gerentes y directores han quedado anclados en conceptos bastante antiguos respecto de qué significa la calidad en las instituciones sanitarias. Probablemente hoy en muchos países latinoamericanos cale muy profundo la idea de que la calidad tiene que ver con un control absoluto de las prestaciones que estamos brindando y que para ello simplemente tenemos que diseñar programas de gestión de la calidad con indicadores claves, con planes de auditoría interno, con planes de mejora que surjan a partir de esas auditorías duras en particular, con enfoques más restrictivos y estrictos, que con algunos aspectos modernos que claramente incluyen esas actividades, pero que necesitan desarrollar otros aspectos filosóficos y de despliegue específicos. En el año 2001, el Instituto de Medicina de Estados Unidos publicó un paper llamado Cruzando la brecha de la calidad. En él se da cuenta y se hace mención de un concepto muy fuerte respecto de lo que requiere un sistema de salud en términos de calidad para poder considerarse que brinda prestaciones y resultados de excelencia. Este concepto básicamente lo que plantea es que la calidad tiene que poder generar 6 productos específicos o abordar 6 dimensiones concretas. Dice que tiene que cuidados y prestaciones ser efectivos, centrados en el paciente, brindados de manera oportuna, eficientes, equitativos y por sobre todo seguros. Es importante entender que muchas veces los jefes, gerentes y directores solemos creer que estas cuestiones son algunos aspectos obvios que se dan en la práctica profesional de las instituciones de salud. Sin embargo, esto no es una realidad en la mayor parte de las instituciones sanitarias de muchísimos países de esta región. En particular porque el foco muchas veces está puesto en la efectividad clínica, olvidando aspectos muy importantes como la atención centrada en los pacientes. Está demostrado que los padres de niños críticamente enfermos que han presenciado de manera directa una reanimación cardiopulmonar de sus hijos y sus niños han fallecido después de esta reanimación, a 10 años después, siendo estudiados, han tenido un mejor proceso de duelo que aquellos padres que no han sido permitidos o que no han ingresado a la sala con la cual estaban reanimando a sus hijos y por tanto no pudieron ver lo que estaba ocurriendo. ¿Qué ocurriría si yo les plantease que para el momento del fin de vida un paciente internado en cualquiera de sus instituciones sanitarias quiere ejercer su derecho a estar acompañado por el ser que más ama para despedirse de este mundo de una manera más humana? Y ese ser es, por ejemplo, una mascota. ¿Ustedes dejarían entrar a un animal a sus terapias intensivas? ¿Tienen algún protocolo específico? ¿Han pensado este tipo de cosas? ¿Qué pasaría si un paciente plantea que sus necesidades es llevar a 2 o 3 personas para que oren o recen con él cada mañana mientras ustedes y sus profesionales brindan cuidados sanitarios? Atención centrada en la persona, en las necesidades del paciente y de su familia, no centradas en las necesidades de la institución, de la tecnología, del médico o de otros profesionales. Una atención oportuna
brindada en el momento en el que el paciente lo está necesitando. Ejemplos concretos son la administración de un analgésico en un paciente internado, el cual requiere ese analgésico en el momento en el que está sintiendo dolor o comenzando a sentirlo, y no en el momento en el que el sistema diseñado se lo pueda brindar, ya sea porque no tienen el fármaco de manera disponible en la unidad del paciente o porque no disponemos de servicios de farmacia las 24 horas o porque hay algún requisito administrativo como el llenado de una proforma para que ese analgésico llene o simplemente porque el médico no está presente y no puede hacer esta prescripción. Cuidados de manera oportuna, no solamente en el diagnóstico, sino en el tratamiento de los pacientes y en el seguimiento de sus necesidades sanitarias. Un cuidado eficiente. Se ha comprobado que una de las industrias que más despilfarro genera en el planeta es la industria, permítame este término, de la salud. Desperdiciamos millones de dólares al año por reprocesos, retrabajos, esperas, sobrestock, quiebres de stock, fallos en las cadenas de suministro, lo cual genera que tengamos que hacer compras con otros valores diferentes a los que teníamos negociados a propósito de otros proveedores, etc. Tiempos desperdiciados, despilfarrados en algunos aspectos que se derivan del mismo diseño de los procesos y procedimientos. Enfermeros, enfermeras que recorren kilómetros y kilómetros por día porque el diseño estructural de las organizaciones requiere que desde el office de enfermería, donde preparan los medicamentos, hasta las habitaciones de los pacientes, tengan distintas cantidades de metros y esto requiera que por el diseño de los procesos el enfermero o el médico tengan que ir y venir varias veces al día. Cientos de ejemplos que hacen a la eficiencia de los sistemas de salud. Entregas retrasadas de turno, colas para acceder a un medicamento, pérdida de resultados del laboratorio con la necesidad inmediata de volver a repetir los estudios y un largo etcétera, configuran esta idea de la ineficiencia de las instituciones de salud. El quinto aspecto de estas dimensiones de la calidad que se pretende abordar es que sean equitativos. Creo que esos cuidados equitativos es probablemente lo que más resultados tengan. Hoy no puedo argumentar que nadie quiera brindar cuidados que no sean equitativos para otra persona. Sin embargo, muchísimos aspectos como la accesibilidad al sistema de salud o como las distintas prestaciones que se dan ajustadas a los distintos modelos de pago de los financiadores hacen que muchas veces esa equidad no sea tan grande o tan importante como se la percibe. Y finalmente, la última dimensión que el Instituto de Medicina de Estados Unidos en este paper llamado Cruzando la brecha de calidad propone para poder argumentar que nuestras instituciones son realmente una institución que busca la excelencia es la seguridad. Ante todo, no hacer daño. ¿Recuerdan esa frase? Perfecto. Ante todo, no hacer daño es de alguna forma la piedra angular de la seguridad de los pacientes. Y eso lo veremos en el próximo video. Hasta aquí entonces entender que hay distintos enfoques, que probablemente uno de los más modernos respecto de la definición de calidad tenga que ver con esta cuestión de poder brindar 6 dimensiones específicas y trabajar en todas ellas de manera mancomunada e integrada. Cuidados efectivos, centrados en el paciente, oportunos, eficientes, equitativos y por sobre todo seguros. Probablemente hayamos leído o escuchado historias catastróficas ocurridas dentro de las instituciones sanitarias de nuestros países. Pacientes intervenidos quirúrgicamente de manera equivocada, un paciente en lugar de otro. Sitios quirúrgicos equivocados, un paciente al que le operaron el hombro en lugar de la mano. Errores en la administración de medicamentos, tanto prescriptas equivocadamente por el médico o administradas de manera errónea por el personal de enfermería, robo de recién nacidos, caídas de pacientes de las camas y sus consecuentes lesiones, e incluso actos como suicidios ocurridos dentro de las instituciones sanitarias.
Todos estos eventos y muchos otros relacionados a la atención sanitaria tienen que ver con el daño que le generamos a los pacientes de manera involuntaria a partir de nuestras prácticas profesionales y los entornos de atención. Hay muchísimas causas que iremos develando y analizando a lo largo de esta semana que tienen que ver con la ocurrencia de estos casos desastrosos. Aquí lo importante es comprender no solo que se trata de historias. En el año 1999, a propósito de uno de estos errores que tomó Estado público en los Estados Unidos, el gobierno de dicho país le solicitó al Instituto de Medicina que elaborase un informe y se expidiese al respecto de los errores ocurridos en el ámbito sanitario. Esta prestigiosa institución elaboró un informe llamado Trend Human, Errores Humanos. Probablemente es lo que llamamos la Biblia de la seguridad del paciente. Allí empezó a circular con muchísima más fuerza el argumento de que en las instituciones sanitarias los errores existían y con una frecuencia mayor a la pensada o estudiada previamente. Este informe, tomando dos estudios multicéntricos muy importantes, hacía una extrapolación estadística y daba cuenta de que cada año en el sistema de salud americano fallecían entre 44.000 y 98.000 personas a propósito de los errores médicos y que la mayor parte de ellos eran evitables. Algunos ejemplos ya lo hemos dado. Creo que es claro entender que un error de sitio quirúrgico es fácilmente evitable con algunas estrategias que iremos analizando, o que impedir que sustraigan ilegalmente a un recién nacido de una institución sanitaria es algo que pareciese una cuestión relativamente fácil, o que incluso tratar de disminuir la cantidad de errores por prescripción equivocada o por administración de fármacos errónea es una tarea relativamente sencilla. Sin embargo, este estudio da cuenta de que la mortalidad generada a partir de estos errores llamados médicos en su momento, hoy conocidos como incidentes de seguridad del paciente en Latinoamérica, generaban daños asociados a nuestras prácticas, como dijimos, de manera involuntaria. Algunos años después, a partir del advenimiento de nuevas herramientas como los Global Trigger Tools, un conjunto de gatillos que escrinean de manera proactiva las historias clínicas en búsqueda de evidencia de daño asociado a las prácticas, y haciendo la misma extrapolación estadística que el estudio anterior, se daba cuenta que en realidad ese número estaba subestimado y que en verdad cada año solamente en Estados Unidos fallecen hasta 400.000 personas asociadas a estos daños que estamos mencionando. Es importante destacar que esas muertes no tienen que ver con la patología de base del paciente ni con la condición subyacente del mismo. Tiene que ver concretamente con fallos que generamos a partir de nuestras prácticas, a partir de nuestras manos, a partir de la gestión de las organizaciones y de los procesos establecidos en ellas. La Organización Mundial de la Salud en el año 2017 estableció el Día Internacional de la Seguridad de los Pacientes, y uno de los argumentos que esgrimía para poder poner a correr este día tan importante es que, por supuesto basado en estudios, en cada minuto a lo largo del planeta fallecen al menos 5 personas por este tipo de eventos. En el año 2005, un estudio publicado en una revista médica, Anales de Medicina Interna, por Amalberti y colaboradores, daba cuenta de el riesgo que corrían las personas que ingresaban a una institución de salud. Este trabajo básicamente comparaba las industrias ultra seguras contra las ultra peligrosas y daba cuenta de que la posibilidad de fallecer por un evento prevenible, llamémosle accidente, en una central nuclear era de 1 a 100 millones, que la posibilidad de fallecer en un avión comercial, porque este se caía y uno podía morir, era de 1 a 10 millones, que la posibilidad de fallecer en un accidente de auto, de carro, era de 1 a 100.000, y que la posibilidad de fallecer en una institución sanitaria a partir o como causa
principal de errores evitables, de daños asociados al cuidado de la salud, era de 1 a 1000. Por lo tanto, si alguno de ustedes en este momento cree que tiene miedo de volar, les recomendaría fuertemente desde este estudio que no se acerquen a los hospitales y a los sanatorios. Es importante entender que estas estadísticas dan cuenta de que a pesar de lo bueno que estamos haciendo para sanar a la población, para brindar cuidados seguros y demás, esto no es suficiente. Y da cuenta de que en muchas oportunidades, Global Trigger Tools decía, el 33% de las admisiones, 33, uno de cada 3 personas que detectamos y estudiamos en nuestras instituciones a través del trabajo, sufren daño asociado al cuidado de la salud. Algún nivel de daño, no necesariamente la muerte, pero sí la necesidad de estar monitoreados, de hacer una cirugía nuevamente, de prolongar los días de estada con todo lo que esto implica, no solamente para la seguridad, sino para la eficiencia, de brindar nuevos tratamientos, etc. 1 cada 3 personas recibe algún nivel de daño asociado a nuestras prácticas profesionales. Es importante, entonces, entender que esta dimensión de la calidad, la seguridad del paciente, es sumamente importante en la gestión estratégica de nuestras organizaciones, tanto para no generar daño asociado a las prácticas sanitarias, como para disminuir los costos asociados a este tipo de daños que brindamos a diario en nuestras instituciones. Cuando nos ponemos a reflexionar acerca de la ocurrencia de errores y de cómo esos fallos suelen darse en las instituciones sanitarias, rápidamente los directores de las instituciones y los mandos medios responden sin dudar que esto tiene que ver con fallos humanos. Esos fallos involucran distracciones, falta de entrenamiento e incluso falta de compromiso y profesionalismo para con los pacientes. Aquellos directores que hoy mantengan este tipo de respuestas tienen que comprender que ese es un enfoque recortado en la actualidad y antiguo de cómo ocurren en verdad estos incidentes desafortunados dentro de las organizaciones de salud. Plantea que los errores si nos ponemos a pensar, los fallos humanos existen y que le introducimos los profesionales de la salud a propósito de nuestras distintas escuelas de formación y a propósito de el arte profesional que muchos de nosotros inyectamos dentro de los cuidados que brindamos. Finalmente, los fallos en las estructuras tienen que ver con la imposibilidad de que estructuralmente haya mecanismos que detengan los errores ocurridos en un nivel mucho más bajo. Hay muy pocos ejemplos en el ámbito de la salud que dan cuenta de manera exitosa de esta triada necesaria para comprender los errores o para detenerlos. Ejemplos claros son los ventiladores mecánicos, los respiradores artificiales, donde para alimentarse, como ustedes saben, requiere de distintos gases, oxígeno y aire comprimido, y para evitar la conexión inadvertidamente errónea de estos gases, básicamente las conexiones al revés, lo que se hace es, por un lado, entrenar al personal, por el otro, establecer procesos de atención y procedimientos específicos de armado de esos dispositivos, y finalmente hay aspectos estructurales que vienen insertos dentro del diseño de estos equipos biomédicos. Por ejemplo, las conexiones tienen colores diferentes, existen alarmas digitales dentro de los aparatos cuando cometemos algún error en la programación, y finalmente hay estructuras mecánicas que, si todas las barreras anteriores fallaron, son capaces de detener el error final. Por ejemplo, algunos aspectos relacionados a las conexiones de las bocas de los gases, donde simplemente por el diseño que tienen estos dispositivos no logran conectar de manera
incorrecta. Fallos humanos, fallos en los procesos, especialmente por la variabilidad que le agregamos, fallos en las estructuras. En las industrias diferentes a las de salud o en algunas instituciones, algunas áreas específicas del ámbito sanitario, pero más asociado a la ingeniería como los laboratorios o la ingeniería biomédica, quizás hasta los servicios de farmacia, tienen por entendido que obviamente los aspectos estructurales de procesos y procedimientos y el entrenamiento humano son cuestiones basales para poder brindar una atención sanitaria. Sin embargo, en las áreas de atención, en las áreas quirúrgicas, en las áreas de diagnóstico y tratamiento, este tipo de cuestiones no suelen darse de manera sistemática y sostenida. Existen excepciones en Latinoamérica, como algunos países que tienen regulaciones nacionales y exigencias específicas acerca de cómo llevar adelante la gestión de los riesgos, la seguridad de los pacientes y la gestión de la calidad. Pero esa no es la realidad que de alguna manera baña a la totalidad de los países y mucho menos a las instituciones sanitarias de nuestras regiones. Ustedes saben que desde hace bastante tiempo hay alguna teoría muy puntual acerca de cómo los errores suelen ocurrir, de alguna manera disgregando estos conceptos que Pedro Saturno nos trae. James Reason, un doctor en psicología industrial, proponía ya hace algunos años que todo proceso puede verse como un conjunto de subprocesos y que gráficamente esos subprocesos podían representarse como tajadas de queso suizo. Cada una de las tajadas es un proceso específico y los agujeros de ese queso suizo son fallos latentes en el diseño del proceso, del subproceso y de los procedimientos, de tal forma de que esos fallos latentes, cansancio, fallas en la infraestructura, fallas en el entrenamiento, fallas en la comunicación, etc., al alinearse unos con otros, dejan atravesar en las barreras del sistema el riesgo que existía inicialmente, convirtiéndolo en un daño asociado al proceso en sí mismo. Es necesario comprender que los errores cometidos en los hospitales e instituciones sanitarias no tienen que ver de manera unicausal con el ser humano en sí mismo, sino que es el ser humano quien está inserto de un conjunto de problemáticas que muchas veces generamos los mismos líderes de las organizaciones al diseñar procesos defectuosos o al no tener en cuenta la gestión de los riesgos. Necesitamos, como líderes, tener un enfoque más moderno y actualizado acerca de cómo ocurren este tipo de cosas, básicamente porque al entender la causa raíz de un evento concreto, nos permite diseñar estrategias de cuidado y de calidad mucho más eficaces que si no lo hiciésemos. En conclusión, los errores no ocurren de manera unicausal. Hay distintos factores que intervienen en esto, al menos fallas en las estructuras, procesos y seres humanos, y es necesario comprender que para que en definitiva el riesgo sobrenadante que existe en todo proceso termine en un daño, tiene que permitir de manera vulnerable ese sistema atravesar distintas barreras que nosotros estamos diseñando o olvidando. Reflexionar acerca de la gestión estratégica de la calidad, es pertinente volver a recordar aquel trabajo publicado por el Instituto de Medicina acerca de la brecha existente en las instituciones y en el sistema de salud. Recordemos que desde allí se planteaba que la calidad tenía 6 productos y de uno de ellos hemos hablado de manera más o menos profunda, la seguridad de los pacientes. Es hora de hablar de su complemento, aquella dimensión que de alguna forma balancea la seguridad y que es la eficiencia. La eficiencia es quizás hoy una de las dimensiones más codiciadas por los directores de las instituciones sanitarias, básicamente porque ayuda a equilibrar los aspectos relacionados al gasto y el uso de recursos adecuados en salud. Ustedes saben que, como dijimos, las son una de las industrias
ineficientes o por el devenir a lo largo del tiempo de algunos mecanismos de control que en el sobrestock de insumos, el exceso de desplazamientos para la búsqueda de aparatos o simplemente de cuestiones tan elementales como sábanas o elementos de limpieza para tener que intervenir a los pacientes. Comprender que si ustedes van a implementar, por ejemplo,
al uso adecuado de pulseras de identificación, de manillas de identificación de los pacientes. Y que eso no solo requiere la elaboración de procedimientos específicos acerca de cómo identificar al paciente, con qué datos, quién coloca las manillas, dónde se guardan, cómo hacen la verificación de la identidad y demás, sino también pensar en el estoqueo, en la compra, en el quiebre de stocks de esos dispositivos y elementos, en el control dentro de los almacenes, de almacenamiento de las instituciones, en el transporte, etcétera, etcétera. Esos diseños tienen que ser básicamente pensados desde el punto de vista del bajo costo. No podemos todo el tiempo estar pensando en la alta tecnología para poder equilibrar la eficiencia y la seguridad de los procedimientos que estamos diseñando en las organizaciones. Además, tiene que poder ser de alto impacto. Necesitamos que esas soluciones que estamos encontrando de verdad impacten en la organización entera de manera eficaz, eficiente y segura. Tienen que ser redundantes, pero eficientemente. Es decir, si yo tengo un control de stock, ese control de stock tiene que poder estar de alguna manera soportado por otro tipo de sistemas o por otro procedimiento que dé cuenta de que no ocurre un fallo en ese momento o que no estamos teniendo un proceso ineficiente que retrase el trabajo o tenga que volver a hacerse justamente por algo que hemos diseñado mal. Tienen que ser sistémicos. Las soluciones que podamos encontrar para la seguridad y la eficiencia tienen que poder equilibrarse y ser adoptadas de manera institucional y no sectorizada por cada uno de los trabajadores o servicios que dispongamos en la organización. Y finalmente, a prueba de seres humanos. Tienen que ser obvias. Necesitamos algunos diseños, necesitamos ideas que permitan a los seres humanos entender básicamente cómo es el flujo de atención, cómo es el flujo de procesos, cómo almacenar de manera adecuada los dispositivos, cómo llevar adelante un procedimiento de manera concreta sin lugar a dudas. En definitiva, eficiencia y seguridad son dos caras de la misma moneda. No podemos pretender optimizar el uso de las camas de una organización sanitaria sin pensar cómo la asignación de pacientes a ese tipo de unidades va a impactar en su seguridad. Es igual alojar a un paciente pediátrico que adulto en una misma unidad. Es igual, genera el mismo impacto que esos pacientes sean atendidos por médicos o enfermeros que no son especialistas de esa temática. Es igual atender a un paciente con un dispositivo de menor calidad porque simplemente su costo es mucho menor. ¿Impacta de manera diferente en la seguridad que brindamos a esos pacientes? Ideas para pensar en términos de diseños inteligentes y estratégicos, equilibrando la calidad y la seguridad de los pacientes.